23 de abril del 2023. Lecturas. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: Judíos y vecinos, todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros, con los milagros, prodigios y signos de Dios, y realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo mataste, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos, pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible ésta que lo retuviera bajo su dominio, pues David dice refiriéndose a él: veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile, por eso se me alegró el corazón. Exaltó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió, lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías, cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos, y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado pues por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estás viendo y oyendo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón, se me gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni me dejarás a tu fiel ver la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo de tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, puesto que podéis llamar al Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, comportaos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha. Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo, y manifestando en los últimos tiempos por vosotros, que por medio de él creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, respondió: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabes lo que ha pasado ahí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso, en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes, para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron.
Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: «Qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?». Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido a partir del pan. Palabra del Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. El mismo día de la resurrección iban 2 de los discípulos a un pueblo. Ateniéndonos a lo que nos transmite el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay que decir que los discípulos del Señor, estando en el cenáculo, perseveran en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Ciertamente se trataba de una comunidad expresamente cristiana, reunida en el nombre de Jesús, que estando en ese mismo cenáculo los invitaba a repartir la acción eucarística, es decir, el don del mismo Señor, en memoria mía. La liturgia siempre ha identificado esta acción como un momento de consagración en el que, haciendo en el memorial de la última cena, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y sangre del Señor. El camino hacia Emaús. En este relato, contado solo por Lucas, es de extraordinaria belleza. Es un texto lleno de dinamismo, articulado en unos cuadros cuyo fondo son 2 ambientes altamente simbólicos: el camino y la casa. En un principio vemos a 2 discípulos en camino hacia Emaús. Se están alejando de la comunidad y de la ciudad de Jerusalén, lugar de fracaso, donde sus esperanzas terminaron colgadas en una cruz. Tenían ciertas expectativas de Jesús, cultivaban la visión de un Mesías victorioso, libertador del pueblo del yugo romano, y se encontraron con un Mesías crucificado. Caminan y hablan de los hechos ocurridos. Dentro del corazón ciertamente sienten una terrible desilusión, pero probablemente también una sensación de coraje doloroso. Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Es el Señor quien toma la iniciativa de hacerse compañero de viaje y de entrar en diálogo con los 2. Se interesa por lo que piensa, los motiva a dar voz a la tristeza que sienten en el corazón. Para ellos todo terminó con la muerte de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. No obstante que Jesús ya había predicho lo que sucedería, y antes de él lo habían anunciado otros profetas. Pero los discípulos no habían escuchado, al igual que muchos de nosotros no escuchamos. Hay una falta de inteligencia y una lentitud del corazón ante la palabra de Dios. El resucitado les reprocha esto, pero acepta esta debilidad y comienza a sanarla, poniéndolos al frente a la palabra de Dios. Comienza a explicarla, partiendo precisamente del punto crucial, el que los escandalizó: la pasión y la cruz. No era necesario que el Mesías padeciera eso y entrara así en su gloria. Abre a los discípulos al entendimiento de todo lo que en la Escritura se refiere a él. Quédate con nosotros. Las palabras del Señor provocan un cambio en el corazón de ellos. Cuando Dios se revela, inflama los corazones de amor. Vemos aquí la transformación, pues al principio Cleofás y el otro discípulo habían tratado casi mal al forastero que se les había unido.
¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas de estos días que han pasado en ella? Después de escucharlo, insisten incluso en que se quede con ellos. Quédate con nosotros porque es tarde y el día ya ha terminado. Quédate con nosotros porque tu palabra es la luz que alumbra en las tinieblas, fuego que calienta, y entró para quedarse con ellos. Levantándose inmediatamente regresaron a Jerusalén. Estos 2 discípulos son 2 valiosos amigos nuestros. Por ellos podemos descubrir el camino para encontrar a Jesús. Nos muestran lo importante que es para nosotros descubrirlo y cómo hacer que nuestro corazón arda por él. Con ellos no se nos entrega un tratado de cristología, al cual acudir para descubrir secretos. Solo narran su experiencia. Tenían cerca a Jesús, caminaban y hablaban con él, les explicaban las escrituras, como él sabía hacerlo. Sin embargo, no se enteraron. Siguió siendo un desconocido compañero de camino. En cambio, lo conocieron y lo experimentaron cuando partió el pan durante la cena y compartió la copa de vino. Pudieron confesar al Señor de su vida cuando desapareció de su vista. Se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: El texto de los Hechos de los Apóstoles nos ofrece parte de la primera homilía cristiana, pronunciada en Jerusalén por Pedro. Esto sucede después de la venida del Espíritu Santo, cuando, vencido el temor de los judíos, los apóstoles abandonan el cenáculo para dar testimonio de la resurrección. En su primera carta, Pedro trata de hacernos comprender cómo Cristo venció la muerte con su pasión. La escribe también para las comunidades que se iban creando fuera de Roma, las que aún pequeñas y con una vida difícil vivían la alegría y en el compartir entre sí. Recomienda vivir el temor de Dios, ese Dios a quien por Jesús llamamos Padre y que derramó su sangre por nuestra salvación. Jesús ya había sido predestinado para ser el Cordero inmolado sin mancha, y ahora se nos ha revelado para que tengamos fe y esperanza en nuestro corazón, para poder creer en Dios.